La unidad de duelo es una IPS que cuenta ya con 21 años de experiencia en la atención psicológica de duelo por muerte. Esto es importante aclararlo porque en ocasiones se confunde con dos cosas. Se piensa que es de la Sociedad San Vicente de Paúl, no, es de la Funeraria San Vicente. Y lo otro es que trabajamos específicamente el duelo por muerte. O sea, los duelos afectivos, los duelos relacionales, los duelos por pérdidas corporales no son nuestro campo de trabajo. Si bien si un doliente por muerte presenta alguno de estos duelos, se trabaja dentro de la consulta, pero no atendemos específicamente un caso de estos otros particulares. Como les contaba la profesora Mercedes, la unidad de duelo tiene en este momento, somos 7 psicólogos de planta, hay 2 practicantes de maestría, 2 practicantes de pregrado, un médico psiquiatra y un médico especialista en cuidados al final de la vida. Eso es como el equipo de trabajo con el que contamos. Hace parte de las responsabilidad social y empresarial de la Funeraria San Vicente y está abierto a sus servicios a cualquier persona que haya perdido un ser amado. Se incluyen también mascotas, amigos, familiares, pareja y es independiente del estrato socioeconómico o la afiliación funeraria o de cualquier otra variable. La única condición para acceder a los servicios de la unidad de duelo es haber tenido la pérdida de un ser amado. Bueno, para la sesión de hoy había planeado como tres momentos, tres ejes. El primero va a ser considerar los modelos teóricos de abordaje del duelo contemporáneo en este momento, así brevemente, generalidades, trabajar los mediadores sociales del duelo, que son los que están más afectados con la cuarentena, pues qué implicaciones tienen en el abordaje del proceso de duelo, y por último, estrategias de ritualización y acompañamiento en duelo por muerte en tiempos de la cuarentena y del COVID. Bueno, eh, para iniciar, la palabra duelo viene del latín dolus, dolor. Entonces, dentro de todos los sufrimientos humanos, el dolor por la muerte de un ser amado es algo que tenemos a lo largo de la historia. Ya incluso antes de ser Homo sapiens, ya había procesos de ritualización. Por ejemplo, hay tumbas en Europa neandertales que tienen flores, pues hay flores que no se encontraban en esa zona cercana a la tumba. Entonces, que son procesos de flores que traen de lejos. Entonces ahí ya empezamos con un proceso de ritualización. Entonces, el dolor que acompaña a la muerte es algo que es transversal a la historia de los seres humanos y en la historia de nosotros como individuos, como sujetos. Bajo esta vía, de los primeros trabajos que se hicieron fue Duelo y Melancolía de Freud, pero más en la cultura popular está el modelo Kubler-Ross, que son las famosas 5 etapas del duelo, que son muy frecuentes escucharlas en medios, es muy frecuente leerlas en libros, que se habla pues de una etapa de negación, una etapa de ira, malestar, una etapa de negociación, una etapa de tristeza y una etapa de aceptación. Ese es como el modelo tradicional con el que se considera el duelo, o sea, considerado el duelo. Pero si bien una persona en duelo puede experimentar cada una de estas fases, es un error considerar que es un proceso lineal. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo esperar que una persona después de negación pase a ira y vaya progresando paulatinamente a negociación, tristeza de aceptación, no. Cuando uno tiene la experiencia de trabajar con dolientes, uno se da cuenta que ellos experimentan estas fases todo el tiempo. O sea, tienes cita con un consultante, trabajas algunos aspectos de la muerte de su ser querido y a los 15 días parece que ha aceptado. Ya hay una mejoría significativa, ya comprende. Y a los otros 15 días te está diciendo es que no puede ser cierto, yo no puedo creer que ya no se haya muerto. Entonces, es un error considerar el proceso de duelo como un asunto lineal, porque se asemeja más a una montaña rusa. Un doliente, y eso es muy importante para los terapeutas, sea desde el área de atención médica, psiquiátrica, o desde atención psicológica o trabajo social, que no se puede esperar un continuum de mejoría en duelo. En duelo uno tiene que entender que el doliente va a estar fluctuando entre estados emocionales en el mismo día, la misma semana, y esto da cuenta de diferentes aspectos. Entonces, fundamental en este apartado, no es un proceso lineal.
sea, quien acompaña a un doliente tiene que prepararse para enfrentar llanto, sufrimiento, malestar, rabia a lo largo del proceso. No es que, bueno, en la primera sesión trabajamos la tristeza, trabajamos la aceptación de la muerte y ya podemos seguir trabajando otras cosas. Puede que en la quinta, sexta, séptima, décima sesión haya que regresar a trabajar aceptación de la forma de morir, por ejemplo. Entonces, esta fluctuación entre estados emocionales es muy importante y entender la normalidad de las mismas. Cuando en el DSM-5 uno revisa el apartado de episodio depresivo mayor, hay un asterisquito, hay un puntico que refiere que si la persona está atravesando por una pérdida significativa, por un proceso de duelo, tener mucho criterio clínico para diagnosticar un episodio depresivo mayor. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Los síntomas habituales del proceso de duelo es, se altera el sueño. Entonces es normal que una persona que ha perdido un ser querido duerma mal, sea hipersomnio, o sea, que esté durmiendo mucho, o que tenga insomnio, por lo general de conciliación. ¿Qué ocurre? Se acuesta en la noche, pues ya no hay que tener distractores, ya no hay trabajo, no hay estudios, no hay cuidado de otros, entonces todo está en silencio y la persona empieza a pensar. Empieza a pensar en cómo murió, qué no hizo, qué pasó, qué no hizo, qué no pudo hacer. Entonces eso le cuesta conciliar el sueño. O quienes fueron cuidadores de personas que padecían de alguna enfermedad o condición de cuidado, es muy frecuente que se empiecen a levantar a las horas que lo hacían para administrar algún medicamento. Entonces, no, es que doña Fulanita cuidaba al esposo y todos los días a las 3 de la mañana tenía que darle una inyección o darle una pastilla. Y efectivamente ella se sigue levantando a esa hora por habituación y se levanta a llorar, porque se levanta angustiada para el medicamento y se da cuenta que ya no tiene sentido levantarse. Entonces empieza el llanto, el malestar. Entonces, afectaciones en el sueño, afectaciones en el apetito, es la dieta del duelo. Una persona que entra en un proceso de duelo por muerte es muy frecuente que su peso corporal cambie. Entre 5 o 7 kilos puede ocurrir las primeras semanas o los primeros meses tras la muerte. Esto es importante porque cambia, por lo general, es la disminución del peso. La persona que está en duelo tiende a perder peso porque aparece la hiporexia, no le da apetito. Alguna vez, hablando con una consultante, ella me decía, es que la comida me sabía a bagazo, la comida no me sabía nada. Y efectivamente, se pierde la capacidad, la motivación para realizar ciertas conductas como cocinar, como preparar alimentos, entonces se empieza a comer por lo menos, por lo general, cuando hay sintomatología depresiva, pues cuando la persona se siente triste. Pero si la persona tiene rasgos ansiosos, va a tender a la ingesta excesiva de comida, por lo general de azúcares. Es algo muy frecuente. Empiezas a tener un gusto por los carbohidratos procesados, comer mucho mecato, muchos confites, mucha chocolatina, pero más allá del apetito, es un aspecto más ansioso. Entonces, ahí hay dos aspectos, dos síntomas que se evalúan en la depresión. Hay ideas de muerte. Quien pierde un ser querido puede pensar claramente y con mucha normalidad, me quiero morir. No encuentro más por qué vivir, no quiero continuar, prefiero reencontrar. Por lo general está orientado a reencontrarme con el ser querido que ha fallecido. No es que yo no quiero vivir sin mi hijo, yo no quiero encontrar con él, yo quiero volver a estar con él, yo me quiero morir. Entonces ahí es importante hacer como una diferenciación entre la idea pasiva de muerte, cuando yo me quiero morir, me quiero dormir y no quiero despertar, o que me coja un carro, o que me parta un rayo, que me lleve Dios o que me lleve mi pareja, eso es normal en el proceso de duelo. Y hay que empezar a diferenciar cuando aparece la estructuración autolítica, la idea de suicidio. Es muy distinto que yo diga, me quiero pegar un tiro, pero no tengo acceso a armas, no, en mi entorno no hay armas, a alguna ocasión en consulta, un hombre que trabajaba en la cuarta brigada. Entonces, si un hombre que trabaja en la armería de la cuarta brigada dice, me quiero pegar un tiro, pues ya no es una idea pasiva de muerte, que está hablando de una estructuración autolítica, quiere suicidar. Y eso ya es un riesgo, pero eso ya se interviene de otra forma. Entonces, bajo esta vía, muchos de los síntomas
alteración en el sueño, alteración en el apetito, ideas de muerte, estado de ánimo decaído, llanto continuo. Son características particulares del proceso de duelo. Entonces, como les decía, se parecen mucho a un episodio depresivo, pero es diferente. Porque en ocasiones, cuando atiendo consultantes que son remitidos por alguna EPS, muchos médicos generales a veces se confunden y inmediatamente ven a una persona que llevaba 2 meses tras la muerte de su ser querido, está llorando, no come bien, no duerme bien, y diagnostican un episodio depresivo leve a moderado y le mandan fluoxetina y amitriptilina para el sueño. Entonces, eso, medicalizar el duelo en los momentos iniciales es un error. Es como cuando las personas intentan medicar o dar ansiolíticos a quien está en el momento álgido tras la muerte del ser querido. Eso no es adecuado, a no ser que exista una patología previa. Porque lo que hace, y los pacientes que he atendido que han atravesado esta situación de haber consumido algún ansiolítico, sea por propia voluntad, por la voluntad de la familia durante el sepelio o durante la noticia de la muerte, nombran con mucho malestar, con mucha angustia, no haber estado conscientes durante el momento final de la persona, sea durante la despedida, en el acto final o en el momento de la muerte de ser querido. Entonces, tener cuidado con la medicalización del duelo. El proceso es largo, es extenso. Un duelo, ojo aquí, es tradicionalmente en nuestra cultura se entiende como, no, es que el tiempo todo lo cura. No, el tiempo es una mesa de trabajo. Lo que las personas, lo que el doliente haga en ese tiempo es lo que va a significar los cambios en su forma de adaptarse a una vida sin su ser querido. O sea, no es que yo me siento a esperar a que el tiempo pase y se me quite el dolor y ya no sienta la ausencia de mi ser querido. Eso no va a pasar. Es muy importante la acción del doliente. Eso es uno de los pilares fundamentales. El duelo es un trabajo, el duelo se hace. El duelo tiene tareas, el duelo son acciones, el duelo es algo que exige al doliente, no es un estadio pasivo en el cual me siento a esperar. Entonces es muy importante permitirle al doliente el tiempo para sufrir, el tiempo para experimentar ese dolor. No tenemos que evitarle ese sufrimiento. Entonces, no sé, ya va 1 mes y medio llorando por la muerte de su ser querido, hay que darle tal medicamento. No, o no le toque ese tema, no hablemos de eso. No, al contrario, la persona necesita elaborar ese dolor. La única forma de salir de un bosque es caminar por el bosque. La única forma de atravesar el dolor de la muerte de un ser querido es vivir ese dolor. No se puede ahorrar ese sufrimiento al consultante. Por eso, en los manuales de duelo, en la literatura especializada sobre este tema, se habla de acompañamiento. Por ejemplo, en España y en Estados Unidos no hay como tal una unidad de duelo, sino que hay centros de escucha. Porque el acompañamiento, Robert de Meyer, un psicólogo norteamericano, menciona que la fórmula para quien acompaña un proceso de duelo es 80-20. 80% de escucha atenta, de una atención plena a lo que está refiriendo el consultante, a su sufrimiento, a sus preguntas particulares, y un 20% de hablar. Lo que menos necesita un doliente es un discurso sobre la vida. Quienes han tenido la oportunidad de estar en un acto fúnebre se dan cuenta de que está el doliente, está profundamente afligido, y llega algún conocido a trabajar, a hablar un discurso sobre la vida, un discurso religioso, un discurso sobre la aceptación, sobre que la vida continúa, que no. Y empieza a hablar sobre esto, y uno ve que el doliente está completamente desconectado. Pues mira, pero no está atendiendo lo que está diciendo esta persona. En cambio, llega un familiar más cercano, se sienta alrededor, al lado, le da una aromática, le da un café y le da un abrazo, y eso puede ser un acompañamiento más significativo, obviamente a nivel familiar y social, a nivel profesional, que el discurso sobre la vida y la muerte. Entonces, eso es importante porque a veces un terapeuta se puede sentir muy angustiado al ver que su consultante, sesión tras sesión, llega llorando. Y yo, por ejemplo, cuando me preguntan en qué trabajo, yo digo, a mí me pagan por ver gente llorar de lunes a sábado, porque es enfrentarse al sufrimiento humano, un sufrimiento que no se puede paliar. No hay nada que un terapeuta pueda decir a un consultante para quitar el dolor de la muerte de su mamá, de su hermano, de su hijo, de su pareja. Entonces, eso es algo fundamental.
bajo la aceptación de este sufrimiento y evitar eh, y no evitar el sufrimiento, o sea, no hay que evitarles que lo experimenten, hay que permitirles que lo afronten, que lo vayan haciendo de forma paulatina. Aparece un modelo dual en la explicación del duelo. El modelo dual de Kubler-Ross lo que hace de Strawberry perdón, no de Kubler-Ross, ese es el anterior. Este modelo explica el duelo como un péndulo. Bajo esta vía, hay un momento, hay momentos de conexión con el dolor, con el vacío, con la sensación de vacío, la sensación de ausencia de un significado, de un sentido vital, el llanto, el malestar, la irritabilidad, el dolor, y hay un momento libre de dolor. Los primeros meses tras la muerte del ser querido, el momento de conexión con el dolor va a ser básicamente todo el día, y van a tener pequeños momentos de distracción. Ojo aquí, en la cultura popular, al menos en Antioquia, es muy frecuente decir, no, es que distráigase, métase un curso, haga algo, no piense todo el día en eso, ocupe la mente, no piense en eso, no le toque ese tema. Entonces, si bien es una estrategia que se puede utilizar, no se puede pensar que hacer el duelo es distraerse. Alguna vez atendí la mamá de un paramilitar que fue asesinado y fue desaparecido, entre otras cosas, y ella, cuando me narraba la muerte de su hijo, la intensidad emocional que manifestaba era equivalente, pues yo supuse que era algo reciente, pues no, en ese momento no sabía lo de la característica de paramilitar. Cuando ella me dice, cuando yo le pregunto por hace cuánto falleció su ser querido, ella me dice, eso fue hace 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay un duelo crónico, un duelo complicado, un duelo que se ha prolongado en el tiempo, porque la persona ha evitado el sufrimiento. Durante 15 años guardó las fotos, no hablaba del hijo, se cambió de casa, no tocaba el tema, no permitía que le hablaran o mencionaran el nombre de su hijo. Entonces, bajo esta vía, el duelo lo único que hace es prolongarse, extenderse en el tiempo. Por eso es muy importante evitar que el consultante no sienta, no experimente su dolor. Entonces, el doliente necesita tiempos para distraerse, para desconectarse del dolor, para conectarse con la vida, pero también necesita conectarse con el dolor. Entonces, bajo este modelo, lo sano en un proceso de duelo es la intermitencia entre sus estados. Para esos autores, un duelo sano va a ser estadios de tranquilidad, estadios de serenidad, estadios de conexión con la vida y con los vivos, pero también va a ser momentos conectados con el dolor. Y lo patológico o lo complejo en un proceso de duelo, bajo este modelo, es cuando hay un estancamiento en uno de los dos estados. Cuando la persona no intenta, dice, no, yo estoy muy bien, no, yo ya me siento bien, yo ya estoy trabajando, estoy estudiando, entonces no se confíen de ese tipo de aspectos. Es muy frecuente en consulta que llegue una persona muy afligida en la primera sesión y a la segunda venga muy tranquilo. No, Julián, lo que usted me dijo fue perfecto, ya me siento muy tranquilo, ya no siento esta presión en el pecho, ya no siento en la garganta, me siento muy bien. No se confíen de eso, porque bajo el modelo dual, o sea, puede que estés experimentando un momento libre de dolor, pero no significa que ese momento sea permanente, va a haber una fluctuación. Entonces, es peligroso estancarse tanto en el dolor, porque ahí sí se pueden desarrollar episodios depresivos conjunto al duelo, donde la persona únicamente vive en el dolor, o sea, no hay nada más allá del dolor, todo es la muerte de su ser querido y no hay conductas orientadas hacia la resignificación hacia la vida. Entonces ahí hay una complejidad. Y por el otro lado está quien se desconecta del duelo. No me toquen ese tema, yo no quiero hablar de eso, yo estoy muy bien siempre y cuando no vea las fotos. Entonces, cuando una persona tiene conductas evitativas a un estímulo asociado a la muerte de su ser querido, ahí, si bien la persona puede requerir bienestar, el duelo no está logrado. La persona pasa por la sala de la casa y ve la foto del ser querido y lo que hace es mirar para otro lado, ahí el duelo no está elaborado. Simplemente está realizando evitación experiencial, está evitando confrontarse con la experiencia dolorosa. Lo único que hace eso es prolongar el sufrimiento a lo largo del tiempo. Entonces, bajo este primer apartado que les trabajaba respecto a los modelos actuales de duelo,
es muy importante comprender eso, que la persona necesita experimentar dolor, pero ojo, el dolor tiene muchas caras en el duelo. Tradicionalmente se asocia el doliente con el llanto, no todo el mundo llora. Yo soy el facilitador del grupo de apoyo para adultos mayores y recuerdo mucho un caso de una mujer de 85 años que pierde a su esposo tras como 60 de matrimonio. Y ella refería con mucha angustia, es que yo no puedo llorar. Yo quiero llorar, pero no me salen las lágrimas. Y preguntaba, ¿será que yo no lo quería? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en ocasiones el consejo cliché o el consejo básico es, no, permítase llorar, llore con tranquilidad. Eso hay que tenerlo con cuidado, porque hay personas que no están llorando, sea porque están en un estadio de shock, sea por sus rasgos de personalidad, no experimenten esa conducta específica de llorar. Entonces, lo uno debe hacer énfasis en la expresión emocional, a través de la música, a través de la escritura, a través de hablar, a través del llanto, a través del grito, a través de la irritabilidad. O sea, el dolor tiene muchas caras y el doliente ocurre. Entonces, hay personas que son muy sintomáticas, muy en el sentido de lo físico. Entonces, la opresión en el pecho, es decir, dificultad para respirar, inclusive el nudo en la garganta que impide hablar en ciertos momentos o al mencionar ciertos aspectos, dolores musculares en la zona alta de la espalda, en ocasiones dolor de cabeza y también en los momentos críticos pueden haber alteraciones gastrointestinales. Entonces es normal que una persona en un estadio de duelo pueda experimentar, pues recién la muerte del ser querido puede experimentar punto de diarrea. Entonces eso es un comportamiento que puede ocurrir, sino que pues, poco se habla de eso, pero es un síntoma que es normal. Entonces, bajo bajo este modelo es muy importante validar el sufrimiento, permitirle que la persona comprenda qué sintomatología que está viviendo es normal. O sea, que cuando el doliente entiende que el no dormir bien, no descansar bien es algo normal en su proceso, que las alteraciones en su apetito son normales, que el llanto continuo y repetitivo es algo normal, el nivel de malestar disminuye. O sea, lo fundamental para quien acompaña inicialmente a alguien que está en duelo es normalizar, es explicarle que cualquier persona que está viviendo eso que está en ese momento atravesando, es normal que grite, es normal que llore, es normal que esté en silencio, es permitirle la normalidad, porque cada experiencia es única en ese sentido. Perder a la mamá se pierde una vez en la vida, perder a un hijo se pierde una vez en la vida. O sea, pueden tener varias pérdidas de hijos, pero cada una va a ser diferente. Fundamental para quienes acompañan, no validar desde la propia experiencia. Ay, no, sí, yo perdí, no sé, a mí cuando se murió mi mamá, eso fue muy duro. No, eso fue para ti. Es un insulto realmente para un doliente que le digan, yo comprendo tu dolor, entiendo cómo te estás sintiendo. No, usted lo entiende. Puede que usted se le haya muerto la misma persona, pero el vínculo era diferente. No, es que a mí también se me murió un hijo, sí, pero era su hijo. En alguna ocasión en el grupo de padres en duelo, padres que han perdido hijos, había una discusión muy interesante. Una mujer que perdió un hijo a los 33 años, una muerte violenta, y una mujer que perdió a un bebé recién nacido, una pérdida perinatal. Entonces la mujer, la mamá del chico de 33 años le decía, no, es que mejor para usted, que usted no tiene tantos años de recuerdos como los tengo yo. Para mí es más duro, decía ella. Y la madre de la pérdida perinatal decía, al contrario, usted al menos tiene esos años de recuerdos, yo no los tengo. Entonces, en este ejemplo es muy importante comprender que el sufrimiento es una experiencia única, subjetiva. O sea, no hay nada que yo le pueda decir bajo mi experiencia personal a la otra persona que lo calme. No. O sea, es validar la experiencia del sufrimiento única que está experimentando. Si bien hay síntomas que son habituales y normales, la experiencia de esta persona, de este doliente, es única, incluso en la misma familia. Hasta que murió el padre y tenía 5 hijos, pero cada hijo tenía un papá diferente, porque el vínculo es completamente diferente. El mayor puede que tenga
recuerde un papá autoritario, un papá exigente, y el menor recuerde un papá complaciente. Y el del medio recuerde un papá indiferente. O sea, cada uno va a tener una relación diferente con el padre, lo que va a hacer que tengan un duelo diferente. O sea, si bien los cinco perdieron a la misma persona, los duelos van a ser distintos. Entonces, bajo esta vía, ahí empezamos a ver lo que se nombra en teoría los mediadores del duelo. ¿Qué hace de un duelo normal o habitual y qué hace un duelo complicado? Entonces, hasta aquí, lo normal, que haya llanto o que no haya llanto, que haya irritabilidad, que haya fallas en la memoria, esto es muy importante. El doliente, bueno, realmente no son fallas en la memoria, son fallas en la atención. Le dicen, te necesita médica tal día, tal hora. Sí, tal día, tal hora. ¿Ves si fuiste? Se me olvidó. Porque la atención del doliente está concentrada en la elaboración, está concentrada en el dolor, en el sufrimiento, en el recuerdo. Entonces, bajo esa óptica, no va a prestar atención a otros aspectos y va a haber fallas en la recuperación de esos recuerdos, va a haber fallas en la memoria. Entonces, irritabilidad, cambios en el apetito, cambios en el peso, cambios en la conducta de sueño, aislamiento social las primeras semanas o el primer mes, eso es normal, la persona se desconecta, no quiere hablar, no quiere estar con otros, eso es algo normal. El punto es empezar a ver lo cronológico. Los, el primer año tras la muerte de una persona significativa en nuestra vida va a significar mucho sufrimiento, porque van a ser todas las primeras veces. El primer cumpleaños mío sin esta persona, el primer cumpleaños de esta persona, el primer aniversario de la muerte, la primera vez que veo televisión sin él o sin ella, la primera vez que salgo sin esta persona, la primera vez que vuelvo a comer algo que le gusta a esta persona. O sea, el primer año van a ser un montón de primeras veces, lo que va a implicar mucho sufrimiento. Entonces, no hay un tiempo para el duelo. Eso es importante. No hay como... Es que a partir, alguna vez escuché una psicóloga atravesada de ella, que decía que si en 3 meses no había mejoría, había que medicar. Y pues yo que veo pacientes de lunes a sábado, eso es absurdo. Es imposible que haya una mejoría en 3 meses. La mejor forma que yo he encontrado para explicarle esto a los consultantes es lo siguiente, es comparar el dolor emocional con un dolor físico. Yo les pongo este ejercicio. Mira, imagina que hace 2 meses no se murió tu papá, sino que tuviste un accidente de tránsito. Te caíste fuertemente y te quebraste ambas piernas. ¿Cómo estarías 2 meses después? ¿Podrías caminar? La persona diría, no. ¿Podrías estar corriendo? No. ¿Podrías estar viviendo tu vida común y corriente? No. ¿Cómo estarías? Estaría con un yeso, o estaría con tornillos, estaría en la cama, estaría hospitalizado, pues estaría incapacitado. Bueno, ¿qué duele? Si yo te pudiera dar la oportunidad de revivir a tu ser querido a cambio de quebrarte ambas piernas, ¿aceptarías? Sí. Ok. ¿Duele más la muerte de tu ser querido que quebrarte ambas piernas? Sí. Entonces, si en 2 meses no se curan unas piernas, en 3 o 4 meses no se cura completamente una persona que tiene una fractura compleja, no esperes hacerlo en ese mismo tiempo para algo emocional. Porque recuerden que en la legislación colombiana, cuando alguien pierde un ser querido, le dan 5 días hábiles de incapacidad. 5 días. Eso es equivalente a poder hacer algunos trámites legales tras la muerte del ser amado, pero eso no es un tiempo para el duelo. Es un tiempo para hacer las honras fúnebres, para hacer algunas diligencias, pero hasta ahí. El duelo va a tomar tiempo, va a tomar meses. El promedio es mínimo alrededor de 6 meses, cuando la persona tiene muchos recursos cognitivos, cuando la persona se compromete a trabajar el duelo constantemente y la muerte no es traumática, no tiene alteraciones traumáticas. Y puede alargarse 2 años, alrededor de 2 años, 2 años y medio. ¿Ya? Eso es un promedio habitual del proceso de duelo, pero es un promedio. O sea, cada duelo va a ser particular, va a ser distinto. Pero
Eso es algo importante. Si yo tengo un consulta, una persona que llega y dice, no, es que hace 5 años perdí mi ser querido y me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo mal, no duermo, no como, ahí ya hay algo patológico, ya hay algo que se nombra como duelo complicado. Entonces puede sugerir la existencia de una patología, de un trastorno junto al duelo, ya sea un episodio depresivo, un trastorno afectivo bipolar, una alteración de orden anímico o aspectos que no se han elaborado en todo este tiempo, que no se han trabajado. Entonces, fundamental, normalizar los síntomas, normalizar que lo que la persona está viviendo es normal, es habitual, y reconocer cuando no. Poder tener la claridad cuando algo empieza a parecer extraño. Es normal que el doliente hable con el fallecido, sea en la cama, sea frente a una fotografía, sea en el cementerio, es algo que es normal. Lo importante es que cuando hable con el fallecido, lo haga reconociendo que está muerto. Porque hay que evitar el como si. No es que yo hablo con mi esposo como si estuviese vivo. No es que yo hablo con mi mamá como cuando ella estaba viva. Yo llego, le digo cómo me fue, qué me pasó en el trabajo. No, porque ahí lo que estamos evidenciando es una habitación experiencial. Si yo hablo con mi ser querido como si estuviera vivo, pues no está muerto. Entonces, yo solo le puedo hacer un duelo a alguien que está muerto. Pues un duelo por muerte. Si yo sigo pensando que está vivo, o me engaño diciendo que está viajando, o que está en el hospital, o que está en el pueblo, o que está en otra casa, lo único que estoy haciendo es prolongar el sufrimiento, alargarlo. Entonces, cuando aparecen este tipo de comportamientos, es entender que son normales y permitirles que los afronten, permitirles que hablen un poco más acerca de lo que significa para ellos tener ese comportamiento. Los primeros meses, los primeros 2 o 3 meses, lo más normal es la habitación. Ellos van a ser muy reacios a confrontar la experiencia dolorosa. Entonces, ir a la casa del fallecido, entrar a la habitación del fallecido, tomar objetos del fallecido, eso va a ser difícil para ellos. Entonces, bajo esa vía, darles tiempo, permitirles que es un proceso natural. Por eso les hago énfasis en la fractura. Quien se fractura una extremidad tiene que pasar por un tiempo en el cual se opera, pues si hay necesidad de operación, se enyesa y después viene una recuperación paulatina, la fisioterapia paulatina. Yo no puedo esperar que alguien que recién se fractura ya esté haciendo ejercicios complejos de elasticidad o flexión. No, hay que permitirle en su tiempo, su momento para. Eh, es normal que atesoren objetos. Ojo, y esto es fundamental para todos quienes acompañan un proceso de duelo, ojo con las creencias populares. Esas frases de cajón, esas frases que se utiliza la señora de la esquina, que utiliza el señor de la tienda, que utiliza mi familia. No, eso déjeselo para la familia, para el señor de la tienda, para la vecina. No para el terapeuta, no para el trabajador social, no para el psicólogo o el médico. En alguna ocasión yo tuve un consulta una mujer que llegó muy enojada, me refería, es que la psicóloga de la EPS, una EPS muy prestigiosa, me dijo que le diera gracias a Dios, que mi hijo al menos ya estaba muerto y yo ya no tenía que sufrir por él. Esta mujer pierde un hijo de 28 años a raíz de un mal procedimiento médico. El chico tenía un trastorno por consumo de sustancias y por ese mismo trastorno se ignora su atención médica en el hospital. Entonces, esta mujer ya tenía un problema con los hospitales, ya tenía algo complejo con los hospitales y la psicóloga de la EPS le dice, no, no, dele gracias a Dios que su hijo está muerto. Entonces, independiente de las creencias religiosas del terapeuta, del profesional, eso no debe aparecer en ningún momento en el duelo, porque esa es la respuesta fácil. No, no se preocupe, mire que ella está mejor. ¿Y usted cómo sabe eso? No, no es que no llore, que no lo deja descansar. ¿Y a raíz de qué sabe eso? Si esa es la creencia del doliente, se trabaja sobre esa creencia. Pero en ningún momento el médico, el psicólogo, el trabajador social o quien acompaña al doliente debe imponer sus creencias religiosas. Porque eso lo que va a terminar haciendo es una respuesta reactiva del doliente a, no me está entendiendo, y no vuelvo a consulta, no vuelvo a hablar. Entonces, bajo esta idea es muy importante normalizar
pero escuchar al doliente y estar atento a conductas atípicas. Si la persona empieza a tener comportamientos estereotipados, atípicos, extraños, ya nos puede estar dando cuenta, o cuando se intensifica mucho cierto malestar. Entonces, la diferenciación entre un episodio depresivo y un duelo es complejo de hacer inicialmente, porque son muy parecidos. Pero lo importante es entender que los primeros meses es normal. Va a ser hipobúlico, va a tener poca energía, va a ser lento, va a tener un enlentecimiento motor. Es algo normal. Bueno, eso ya los síntomas habituales del duelo los pueden encontrar. Hay mucha literatura sobre eso. Incluso les puedo enviar, ahorita que finalice este espacio, la guía de duelo de la unidad de duelo que está en PDF. Se puede enviar por WhatsApp, por correo, un archivo ligero, donde en palabras sencillas se explican los momentos del duelo, los síntomas del duelo, herramientas del duelo, aspectos diferenciales de los dolientes. Pues no es lo mismo el duelo en los niños que en los adultos mayores. Entonces, ahorita se lo envío a la profesora Mercedes para que ellos los repliquen a todos ustedes. Es un documento fácil y sencillo que puede ser usado tanto para el profesional como para enviárselo, y más ahora en tiempos de cuarentena, para enviárselo vía WhatsApp o vía correo a quienes hayan perdido un ser querido. Bueno, aquí finalizo este momento, este primer momento de lo que es las teorías contemporáneas del duelo. Pues, ¿qué dice? Básicamente con el péndulo. El doliente tenga momentos de dolor, de conexión con el dolor, y tenga momentos libres de él. Eso, eso es como el elemento central de los modelos contemporáneos. Bueno, ahora, cuarentena. A raíz del COVID, estamos todos aislados en nuestras casas, solo con las excepciones básicas para salir a comprar víveres o medicamentos, o quienes tengan las exenciones para laborar. Y esto va a implicar lo siguiente. Actualmente en Colombia, quien fallezca por COVID o por sospecha de COVID tiene un proceso que se llama cremación directa. ¿Qué significa esto? Que sea que muere en la casa, muere en un hospital, la persona va a ser aislada, o sea, con unos plásticos especiales, es trasladada por el equipo funerario a un horno crematorio de forma inmediata. No hay tanatopraxia, no hay velación, no hay misa. Y eso se tendría que hacer es con la ceniza. O sea, toda persona que muera por COVID o por sospecha de COVID debe ser cremada y no puede tener procesos de conservación o preservación que son habituales en la tanatopraxia. Esto por medidas sanitarias y por medidas de seguridad. ¿Qué implica esto? Que si la persona, si yo quisiera que mi ser querido fuese enterrado, esto va a tener implicación. O si la persona en vida decía, no, yo quiero que me entierren, eso va a tener complicaciones en ese proceso. Eso es algo que se tiene que trabajar. Eh, Bajo esta vía, eso es lo primero. Quien muere por COVID va a tener esa particularidad. Segundo, quien no muere por COVID, porque algo importante es que en consulta yo estaba teniendo personas que ya venían con un proceso de duelo desde el año pasado, desde otro tiempo atrás, quienes perdieron un ser querido a inicio de año o a fin del año pasado, donde el coronavirus no era una preocupación, y quienes recién ahora están perdiendo seres queridos, no solo por COVID, porque la gente se sigue muriendo. O sea, ya quizás disminuyen las muertes violentas o las muertes accidentales, pero siguen ocurriendo suicidios, siguen ocurriendo muertes naturales. Entonces, quien muere en tiempos de pandemia, en este momento en Colombia, tiene acceso a una velación corta, un par de horas, 2 o 3 horas, no es eso, no son esas velaciones extensas que pueden llegar a 2 días, no, son un par de horas y con máximo de 10 personas en sala de velación. Esto es complejo porque uno de los factores fundamentales, uno de los mediadores del duelo es el acompañamiento social. El acompañamiento social, familiar o profesional. Muchos dolientes cuando están en consulta refieren sentirse reconfortados, sentirse bien, cuando vieron en la misa fúnebre de su ser querido muchas personas. Decían, es que yo no me imaginaba que lo querían tanto. Entonces, bajo esa vía es una sensación de acompañamiento. Ahora, quienes están velando a su ser querido, porque ya muchos párrocos lo que hacen
es que el féretro llega hasta la entrada, hasta la puerta de la iglesia, ahí se hace lo que se hace, pues no sé realmente qué es lo que ellos hacen con el agua, y ya. O sea, no se puede hacer como estas misas extensas y fuera, porque eso es exponerse. Recuerden que, por ejemplo, en Italia, muchos sacerdotes murieron por eso, por permitir este tipo de celebraciones religiosas, estos ritos fúnebres. Entonces, quien muere en tiempo de coronavirus va a tener derecho, pues, a que sea enterrado si así lo desea, pero la asistencia al entierro, a la cremación o a la misa o a la sala de oración va a ser reducida. Actualmente, el límite que tiene bajo los que se están los lineamientos del Ministerio de Salud son 10 personas. Entonces, por ejemplo, en la sala de oración Villanueva, que queda en el centro, lo que ocurre es que hay personas que esperan afuera y hacen como un cambio, pero durante el momento en sí de la oración solo pueden estar 10 personas. Esto tiene una afectación psíquica. Yo me siento solo. Quien pierde un ser querido se siente solo aunque esté acompañado. Esto es muy frecuente en el doliente que dice, es que mis hijos se enojan conmigo porque yo me digo que me siento sola, porque están ellos. Y es que sí, quien pierde un ser amado se siente solo aunque esté acompañado de mucha gente. Pero quien pierde un ser querido y efectivamente se siente solo físicamente, va a ser algo más que trabajar. Entonces va a estar esa sensación de soledad. Eso por una parte. Lo otro, los ritos fúnebres se van a ver alterados o se van a ver disminuidos. Es frecuente en nuestro contexto muy católico, muy religioso, las famosas novenas. Entonces la persona muere y los vecinos, familiares, amigos se reúnen durante 9 días a hacer ciertas oraciones, a hacer ciertos actos religiosos que permiten el acompañamiento y la tramitación emocional. Tener el acompañamiento de otras personas que sienten un dolor similar a mi pérdida. En tiempos de aislamiento, este tipo de comportamiento no se puede hacer. ¿Qué se realiza? Se puede realizar de forma virtual y eso va a tener implicaciones. O sea, es lo que se puede hacer. Entonces, yo tengo consultantes que lo que están haciendo o lo que hicieron en la muerte de su ser querido es hacer rosarios o oraciones o conectarse a cierta hora del día vía WhatsApp. Vía WhatsApp tiene espacio para 4 cámaras, vía Hangouts, vía Skype o incluso por mensajes, por audios, conectarse con otros seres queridos para ritualizar, para hablar de ser querido, para enviar fotografías, para enviar videos o para rezar en esos aspectos. Pero eso se va a ver alterado. Entonces, en Italia, en este momento, los actos fúnebres de personas que mueran, no por COVID, que mueran por otra razón, son máximo 2. Entonces, estas implicaciones van a generar aspectos potencialmente patológicos o complejizantes del proceso de duelo. La experiencia de ver al cuerpo, de interactuar con el cuerpo del fallecido, es un acercamiento al principio de realidad. Es permitirnos darnos cuenta que en verdad falleció. Si yo no puedo asistir al acto fúnebre, a ver mi ser querido en un ataúd, eso puede generar, y eso es habitual, cuando las personas no pueden hacerlo porque están en el extranjero, porque están lejos, no pueden estarlo, porque están hospitalizados, la sensación de irrealidad. Entonces, hay muchos dolientes que he atendido antes del coronavirus que no pudieron estar en el acto fúnebre por alguna razón. Entonces, refieren la sensación de, es que yo no sé si en verdad él estaba ahí, no sé cómo él quedó, yo no sé si él murió realmente. Entonces, ellos saben con datos, sí, mi ser querido murió tal fecha, tal hora, por tal razón, pero emocionalmente les cuesta mucho aceptar que murió. Poder ver el cuerpo, poder tocar el cuerpo frío, poder ver la expresión facial del fallecido dentro del ataúd, le permite a la persona confrontarse y permitirse asimilar que la persona ha muerto. Le va a costar, obviamente, la aceptación no se logra con eso, no es que, ay, vi el cuerpo y ya sé que se murió, no, pero facilita. Cuando hay muertes violentas, o por ciertas razones, el cuerpo el féretro tiene que estar sellado. El mero hecho de yo ver el ataúd con la cinta del nombre de mi ser querido, o ver el ataúd al lado de la fotografía de mi ser querido,
ya me permite comprender que ese es el ataúd de la persona que murió, de mi ser amado que murió. Entonces eso facilita el proceso de duelo. Ahora, en tiempos de pandemia, no todos pueden llegar a ese espacio. Tener unas fotografías o un video de ese momento de la velación puede ser algo muy doloroso, pero puede ser de utilidad, porque le permite a la persona verse, ver a su ser querido por última vez. Puede que algunas personas digan, yo no quiero verlo, y eso es respetable, pero que ese video exista o esas fotografías existen, le puede ayudar bastante a las personas. Eso en el momento crítico, en el momento pues, del fallecimiento, porque el mediador del duelo, que se ve directamente afectado por la pandemia, por la cuarentena, es el acompañamiento social. Nos vamos a sentir solos y no vamos a poder hacer los rituales que son habituales y rigurosos en el proceso. Todas las comunidades humanas a lo largo y ancho de este planeta tienen rituales funerarios. Los judíos tienen unas particularidades, los hindúes tienen otras, los católicos tienen otras, las personas que no tienen una religión específica, hay rituales laicos, hay homenajes que se pueden realizar. Eh, no, en cuarentena todo eso se ve reducido a la virtualidad, se ven anulados. Entonces, una estrategia que estamos implementando desde la Unión de Duelo es utilizar una estrategia mexicana, que es el altar de muertos. Permitirnos tener en casa a la fotografía del fallecido, algún objeto personal, un reloj, poner flores, ¿sí? Yo puedo comprar flores, hacer flores de papel, una vela, o sea, permitirnos tener un espacio para conectarnos, ¿se acuerdan del péndulo? Para conectarnos con el dolor. Ayer, trabajando con una madre que perdió a su hija, ella refería que ella se sentía profundamente mal por no ir al cementerio, por no poder, bueno, eso es otra cosa, las visitas a los cementerios están suspendidas, nadie puede hacer visitas en este momento. Entonces ella refería, y también las exhumaciones no se están haciendo, se están postergando hasta que pase la cuarentena. Ella se refería muy mal, pues parte del trabajo que se hizo en consulta fue que ella construyera un altar en su casa, construyera un espacio de recuerdo para su hija. Entonces, en este espacio ella puede poner algunas cartas, puede escribir, le puede dibujar, puede poner alguna vela, algún elemento religioso, y eso le permite tramitar un poco la experiencia de no poder ir al cementerio. Y le permite conectarse con el dolor, permite llorar, permite hablar con su hija fallecida. Entonces, es un espacio que puede ser de mucha utilidad como herramienta de intervención. En Estados Unidos, ayer revisaba un poco sobre eso, hay páginas que se están creando para hacer homenajes virtuales. Entonces se realizan una especie de blog en el cual las personas montan la fotografía del fallecido y cada persona va escribiendo, va montando videos, va montando fotografías sobre el fallecido que le permiten a los dolientes expresarse y ser escuchados. ¿Qué hacemos los colombianos en una sala de velación? Reunirnos y contar historias. Hablamos del fallecido, hablamos de lo que fue, a veces mentimos, fingimos un poco, maximizamos las cualidades del fallecido, pero nos permite esa experiencia. Entonces, algo que se le puede proponer a quien está en duelo es utilizar las redes sociales para ello. El Facebook para hacer homenajes, eh, si existe la posibilidad de hacer un blog para que la persona vaya publicando, o un grupo de WhatsApp, son herramientas que nos permiten recibir un poco del acompañamiento pese al aislamiento social. Entonces, que tengamos que estar lejos físicamente no significa que tengamos que estar lejos emocionalmente. Entonces, bajo esa vía, quienes estén acompañando personas que están en duelo, eso es importante ofrecerles este tipo de ritualizaciones personales, hacerlas desde casa. No es lo mismo, o sea, esto es algo que está ocurriendo. Leía en estos días un paper sobre pues una entrevista que le hacían a una psicóloga en Wuhan y ella manifestaba que quienes estuvieron en cuarentena están experimentando muchos aspectos emocionales, muchas alteraciones, pero quienes están en cuarentena y pierden un ser querido experimentan una intensificación de la sintomatología del duelo. Porque el no poder estar en los actos fúnebres, no poder estar en su momento crítico,
como les decía, genera la sensación de irrealidad, de que esto no pasó. Entonces, hay muchas personas que están muriendo en hospitales en este momento solas. Italia, si algunos han podido ver en Italia, algunos trabajadores sociales y algunos médicos están haciendo un trabajo de una despedida final, que es a través de sus propios celulares o a través de tablets, hacer videollamadas con las personas que están en cuidados intensivos o que están aisladas en los hospitales para que se despidan, ojo, para que se despidan de sus seres queridos. Entonces, bajo esta vía, no poder estar en los últimos momentos, no poder hacer la visita en el hospital, no poder acompañar, no poder despedirse de esa persona en vida, puede complejizar los procesos de duelo. Es algo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en cuarentena. Entonces, quienes estén en este momento trabajando en clínicas y pueden permitirles a los dolientes despedirse o tener un último momento, así sea virtual, con su ser querido, eso facilita muchos momentos del proceso de duelo. Quienes ya han perdido seres queridos por COVID, en este caso, el duelo va a ser distinto. Hasta el momento, yo no he atendido consultantes por muerte por COVID. Los tengo agendados para alrededor dentro de 10 o 15 días, pero, o sea, en este momento la experiencia va a ser nueva. No les puedo referir mucho sobre este aspecto en específico, pero sí tengo muchos consultantes que han perdido seres queridos durante la cuarentena o días antes de la cuarentena. Y lo que ocurre es que se intensifica la sintomatología a raíz de lo siguiente. Bajo la lógica del péndulo, que les mencionaba ahorita, el doliente en ocasiones utiliza las labores académicas, el trabajo o las actividades sociales como una forma de evitación experiencial. ¿Ya? Se aleja del recuerdo del fallecido, se distrae, como coloquialmente se dice. En cuarentena no hay ese distractor. Entonces, si mi ser querido murió en casa o mi ser querido vivía en mi casa, voy a estar todo el tiempo en el espacio que esa persona habitaba. Entonces voy a estar confrontándome todo el tiempo con el dolor, todo el tiempo con su ausencia, todo el tiempo con sus objetos personales. Entonces eso lo que va a hacer es que el dolor se intensifique y cueste más tener momentos libres de dolor. Esto es malo y es bueno al tiempo. Hay muchos consultantes de procesos más extensos, de duelos que han sido un poco más largos, y la cuarentena les ha sido de utilidad porque no han podido escapar de la realidad. En alguna ocasión yo recuerdo un hombre que perdió a su pareja y él salía de trabajar, trabajaba horas extra, llegaba antes del trabajo, salía más tarde de su trabajo y se iba al éxito a dar vueltas. Compraba una gaseosa, pero daba toda la vuelta por el éxito para llegar lo más tarde posible a su casa. Y así al llegar a casa, estar muy cansado, guardar las cosas en la nevera y dormir. O sea, evitar por completo la experiencia de estar en su casa sin su pareja. Pero ahora, en cuarentena, que está haciendo teletrabajo, no tiene la oportunidad de escaparse de su realidad, tiene que confrontarla. Y eso ha favorecido que su duelo se movilice, para que él se haga cargo de su duelo, que no lo evite, sino que lo confronte. Entonces, si bien el aislamiento va a hacer que los síntomas se intensifiquen, que el llanto sea más recurrente, que las sensaciones de vacío y malestar sean más intensas, pero a la vez va a ser favorecedor del proceso de duelo. Por lo que les decía al principio, el duelo es un trabajo, el duelo se hace. Y para hacerlo hay que confrontarnos con el dolor, con los objetos del fallecido, con las fotografías del fallecido, con hablar del fallecido. Y la cuarentena a veces nos obliga a eso. Entonces, no significa que todos los duelos que ocurran, todas las muertes que ocurran durante la cuarentena, sea por COVID o no, sean equivalentes a un duelo complicado. No necesariamente. Pero sí, la ausencia o las fallas en el acompañamiento social sí pueden favorecer un duelo complicado. Por eso es fundamental a través de estos medios, de los medios digitales, poder mantener ese acompañamiento, poder estar prestos a la otra persona a raíz de la necesidad del doliente. En ocasiones, cuando hay una muerte, hay familiares que se desesperan. Pues, la persona lleva 8 días tras la muerte de su ser querido y ya le están pidiendo cita con el psicólogo. Esto es complejo porque en 8 días la persona no ha salido del estadio de shock. La persona todavía está asimilando la idea de que su ser querido ha muerto. Entonces, en ese momento, pues no hay psicoterapia, no hay proceso de acompañamiento psicológico que valga.
Entonces, permitirle al doliente experimentar dolor. Y el acompañamiento es estar presto a escuchar qué siente, qué está pensando y ser conscientes de que el doliente es muy repetitivo. Quien está en duelo va a repetir una y mil veces la misma historia. Y son muy frecuentes los pensamientos contrafácticos. El famoso si hubiera. No, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera sabido, es que si yo... Y esto es un factor que puede complejizar duelos por COVID. En España y en China ocurrió mucho este aspecto en el abordaje de los duelos, fue por lo siguiente, que alguna persona no respetó la cuarentena, sea por una razón válida o no, y salió. Esta persona se contagia, regresa a la casa y contagia a otra persona en su familia. Quien contagia se alivia, pero el contagiado en la familia fallece. Entonces esto va a generar sentimientos de culpa muy intensos en el doliente, que siempre los hay. En todos los duelos siempre hay culpa. La mayoría de veces irracional. Es que yo, ¿por qué no me di cuenta que el dolor de la espalda era una leucemia? Porque en ese momento era imposible saberlo. Es que yo, ¿por qué no me di cuenta que esa tosecita era que tenía un cáncer de pulmón? Pues porque era una tos en ese momento. Eso es lo que se entendía. Entonces, lo más importante, cuando aparece esta culpa, sea por razones racionales, o sea, que en verdad yo cometí un acto de responsabilidad y contagié a un ser querido y falleció, hace parte no de culpa, sino de responsabilidad, eso fue mi responsabilidad, permitirse la comprensión del fenómeno. ¿En qué sentido? Eh, si yo conscientemente salí a la calle para contagiarme y para contagiar a mi ser querido, es muy poco probable que yo experimente un duelo por muerte, porque yo en verdad lo que quería hacer era matar. Y creo que es una conducta muy atípica. Pues yo creo que eso es algo rarísimo de encontrarse en algún momento en una persona. Lo más normal es que yo, bueno, me siento estresado y violo la cuarentena o salgo a comprar algo de comida y puede que me contagie. Y puede que mi contagio cause la muerte a otra persona en mi casa. Ahí sería trabajar, permitirle al doliente que sienta la culpa. Yo en ocasiones les planteo a los dolientes que la culpa es como una rotonda, como un rompoint, y que cuando la persona entra y le cuesta salir, pues empieza a dar vueltas, da y da vueltas hasta que encuentra su salida. Algo que uno no debe hacer en consulta o en acompañamiento con un doliente es ahorrarle la culpa. Si yo me siento con un doliente a explicarle que no fue su culpa, no es que vos fuiste muy buen hijo, no te preocupes, mira que tu mamá está muy contenta con vos fuiste muy querido con ella, vos le gritabas, pero no. O sea, si yo intento explicarle que no sienta culpa, eso es perder el tiempo, porque el doliente va a encontrar la forma de seguirse sintiendo culpable a partir del si hubiera. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si no. O sea, quienes le dijeron a su ser querido que tenían una enfermedad terminal, tras la muerte dicen, ay, ¿y si no le hubiéramos dicho? Quienes no le dijeron, tras la muerte se dicen, ay, ¿y si le hubiéramos dicho? Entonces siempre hay culpa, por algún motivo. Cuando un consultante llega en la primera sesión me dicen que no se siente culpable, lo más frecuente es que la cuarta o quinta diga, ay, pues es que yo de adolescente hice tal cosa, o yo de niño hice tal cosa, o yo cuando me casé hice tal cosa. Entonces siempre aparece una sensación de culpa, porque los seres humanos siempre nos queda faltando. Y esto es algo muy importante de decírselo a los dolientes. Siempre queda faltando. Siempre queda un abrazo más que dar, siempre queda un beso más que dar, siempre queda un te quiero más que decir, siempre queda un paseo más que dar. O sea, siempre, siempre nos queda faltando. Tanto es así, alguna vez yo atendí a una mujer que su padre murió a los 106 años. Para la mayoría de nosotros, seguramente no llegaremos a esa edad y muchos de nosotros al pensar en 106 años decimos, "Uy, pues, eso ya es excesivo. 106 años ya son muchísimos años". Pero esta mujer me decía llorando, Julián, es que le faltaron 2 meses para cumplir 107. O sea, siempre, siempre queda faltando más. Y si hubieran sido 2 meses más y hubiera cumplido 107, me hubiera dicho, casi le llega, es que no alcanzó a llegar al cumpleaños de tal hija, o es que casi llega al Día del Padre. Entonces, eso es importante que ustedes lo comprendan y se lo hagan comprender a quienes acompañen, que siempre queda faltando. Y
Por ejemplo, en ocasiones los dolientes se concentran muchísimo en los momentos finales. Es que yo no fui capaz, yo por qué no entré en ese último momento a despedirme de ella, yo por qué no le dije que te quiero, que la quería en ese momento. La persona se focaliza en ese momento último de la vida e ignora todo el tiempo anterior donde sí lo hizo. No, es que yo no pude despedirme de ella en el hospital y yo no le dije que la quería, pero es una mujer que cuidó de su mamá durante 10 años que estuvo en casa. Entonces, la mejor forma de intervenir la culpa racional, tanto en cuarentena, tanto por COVID como en generalidad, es permitirle al doliente que haga su propia balanza. Es un ejercicio que yo propongo mucho en consulta, es permitirle a la persona que haga, que piense, bueno, qué te faltó por hacer y haga la lista larga de cosas que le faltan por hacer, pero que también lo compare con las cosas que sí alcanzó a hacer. Eso le ayuda un poco al doliente a equilibrar la sensación de culpa. Entonces, recapitulando, en el acompañamiento a alguien que está en duelo durante la cuarentena, obviamente va a ser de forma virtual, sea por vía telefónica o vía videollamada, normalizar síntomas, ser conscientes de cuáles son los síntomas habituales del proceso de duelo y normalizarlos, permitirle que los viva. Que una persona está llorando todo el día, permitirle que lo haga. Que tiene dificultades en el sueño, trabajar higiene del sueño, permitirle que tenga hábitos un poco más adecuados para la conducta del sueño, pero saber que eso va a fracasar, o sea, que va a tener dificultades en ello. Es muy importante el autocuidado. En nuestra cultura se romantiza mucho la muerte. Entonces, no, es que el fulanito se murió 2 meses después de que se murió la esposa, se lo llevó, o ellos hicieron un pacto. Entonces, algo fundamental es el autocuidado. Que la persona, pese al duelo, siga manteniendo el consumo de medicamentos, siga manteniendo un hábito alimenticio, obviamente reducido o alterado, pero que se siga alimentando. Sea poco, pero variado. Y que tenga conductas de autocuidado. La limpieza, organizarse, tener alimentos de higiene, favorecen que no aparezcan episodios depresivos posteriores. Pero en general son elementos de cuidado de la persona. O sea, para que el doliente pueda hacer su duelo, necesita físicamente estar lo mejor posible. Para ahí empezar a trabajar otros aspectos a nivel cognitivo y a nivel comportamental.